Bueno, vamos a ver en este pequeño tutorial los contenidos más importantes que tenéis que tener en cuenta para preparar la prueba de acceso a grado superior en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Dentro de la asignatura de Matemáticas. Nos vamos a basar en lo que son los bloques de estudio de los temas que han caído en exámenes oficiales de años anteriores, desde el 2020 hasta este año 2025. Bueno, pues sin más, empezamos. Bueno, el temario lo tenemos estructurado en los siguientes bloques de estudio. De cada bloque pueden caer de una a varias preguntas, ¿vale? El bloque de aritmética y álgebra tenemos que preparar bien los problemas de matemática financiera, lo que son cálculos con porcentaje, problemas de proporcionalidad para aplicar las reglas de 3. Luego tenemos la parte ya de álgebra con operaciones con ecuaciones. Empezamos por la de primer grado, segundo grado, las ecuaciones radicales, las racionales, es decir, tenemos que aprender a calcular todos los tipos de ecuaciones. Luego tenemos también los problemas y las operaciones para trabajar con polinomios, sobre todo la factorización, y los problemas de álgebra en el que tenemos que plantear un sistema de 2 o incluso de 3 ecuaciones, para luego resolverlo por alguno de los métodos. Luego tenemos el bloque de funciones, donde nos van a poner un problema de aplicación en base a una función elemental, que puede ser cuadrática, exponencial, logarítmica, y tenemos que aprender las características de todas las funciones y también la interpretación gráfica. Bloque de estadística y probabilidad, aquí tenemos que aprender las tablas de frecuencia para hallar los parámetros estadísticos básicos y luego los teoremas probabilísticos, sobre todo el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, ¿vale? Para trabajar con diagrama de árbol y tablas de doble entrada. Luego tenemos el bloque de trigonometría y geometría, donde nos van a preguntar problemas de aplicación de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, operaciones con vectores y sacar la ecuación de la recta en sus diferentes versiones, ¿vale? Atendiendo a la posición relativa de la recta, ya sea perpendicular o paralela. Bueno, vamos a ver un modelo de examen de mates de Valencia. Este es el de 2024. La primera pregunta es del bloque de álgebra, ¿vale? Concretamente es una operación con ecuaciones donde nos va a salir una ecuación bicuadrada para que la resolvamos. Tal y como estáis viendo aquí. ¿Vale? Ya sabéis que la bicuadrada es de grado 4 y se resuelve a través del cambio de variable. Luego se resuelve, una vez que hemos cambiado la variable, como una ecuación de segundo grado. Una vez que tengamos los resultados, pues ya sustituimos dentro de la variable. Luego tenemos un problema de aplicación de álgebra en el que tenemos que identificar primero las incógnitas que nos dan para luego plantear las ecuaciones, ¿vale? Pasando al lenguaje algebraico las afirmaciones del problema, ¿vale? En este caso son habitaciones sencillas, doble y triple. Normalmente siempre hay una ecuación con los totales, 54 habitaciones. Luego con los ingresos, 50 por los ingresos, o sea, 50 por las habitaciones sencillas, 70 por las dobles, Z 80 por los triples, y el total hace 3.660 euros de ingreso. Y por último, tenemos que hay de habitaciones dobles, hay un total, es decir, hay tantas habitaciones dobles como sencillas y triples juntas, que es lo que nos dice el enunciado, ¿vale? Es decir, que Y es igual a X más Z. Esto se puede resolver por el método de sustitución, despejando la Y en la ecuación 1 y en la ecuación 2, tal y como veis aquí. Me va a salir un sistema de dos ecuaciones, que es el que resuelvo, ¿vale? Es decir, que de 3 ecuaciones paso a uno de 2 ecuaciones. A partir de aquí, resuelvo el de 2 ecuaciones por el método de sustitución, despejando la X, por ejemplo, y sustituyendo en la otra ecuación. ¿Vale? Ya me sale 14 triples, 13 sencillas y 27 dobles. El ejercicio número 3 es el típico problema de trigonometría en el que nos dan una figura y tenemos que sacar triángulos, ¿vale? En esta figura puedo hacer hasta 4 triángulos y a partir de tener un triángulo miro lo que tengo para sacar el lado que me piden, que en este caso es este lado, que son, digamos, los metros de valla, este lado de aquí. Si yo saco aquí este triángulo, que es este que tenéis aquí,
tenemos la altura que es 4 y el ángulo que es 27, justo la mitad de lo que nos dan, ¿vale? Y a partir de aquí, con el seno, saco la hipotenusa, que es, digamos, el lado que tengo que sacar porque me pide los metros de valla. Sacando estos metros que hay aquí y multiplicándolo por 4, ya sacaría los metros de valla, tal y como veis aquí. En el apartado B me pide la superficie del rombo, para ello me tengo que saber la fórmula del área. Diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Voy sustituyendo la fórmula y ya resuelvo. Vamos a continuar. Aquí tenemos un problema de aplicación de funciones. Nos da una función cuadrática con dos variables. En este caso es beneficio en función de la venta, o número de contratos. Y nos pide, como siempre, el beneficio máximo. Para ello es el vértice. ¿Vale? La cantidad de contratos para sacar el beneficio máximo, con esta fórmula de aquí, que es la del vértice, saco el número de contratos que me va a dar el beneficio máximo. Para saber a cuánto asciende ese beneficio, sustituyo en la función original, ¿vale? Lo que me ha dado en el apartado A. Y con esto saco los euros de beneficio máximo. Luego tenemos el ejercicio número 5, que es de probabilidad, con un diagrama de árbol. ¿Vale? Tengo que reunir el conjunto de posibilidades dentro de un diagrama de árbol para a partir de ahí aplicar el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Que se utiliza cuando la probabilidad o los casos favorables abarca varias ramas del árbol. En este caso me pide que calcule la probabilidad de que salga positivo el test y las dos ramas que incluye positivo es contagiado positivo más no contagiado positivo. Es decir, tengo que coger todas las ramas que, digamos, involucre que haya dado positivo. Positivo contagiado, positivo no contagiado. ¿Vale? Los miembros de la misma rama se multiplican y las ramas distintas se suman. ¿Vale? Sería el 35%. O sea, aplicando el teorema de la probabilidad total, podemos resolver este ejercicio. Bueno, pues como veis, es un poco de todo. Acá hay una pregunta de probabilidad con diagrama de árbol, una pregunta de aplicación de las funciones elementales, concretamente la cuadrática. Luego cayó un problema de trigonometría para aplicar las razones trigonométricas. Luego tenemos aquí el típico problema de sistema de ecuaciones con tres incógnitas y operaciones con ecuaciones, concretamente una ecuación bicuadrada. Bueno, continuamos viendo la prueba de asesorado superior en Valencia, Comunidad Valenciana, y vamos a ver hoy los contenidos claves de la asignatura de lengua castellana. Lo vamos a ir viendo por bloques de estudio en función de lo que más han preguntado en estos años anteriores. Así que empezamos. Bueno, los bloques de estudio que tenemos que aprender para ir bien preparado a la prueba son los siguientes. Por un lado tenemos el bloque de comentario y redacción de texto. Aquí tenemos que saber establecer cuál es el tema de un texto, concretamente el texto que nos van a dar en el examen, la tesis que defiende y hacer un resumen del mismo. Luego tenemos que también saber hacer una organización de ideas de un texto, es decir, dividir el texto en partes para determinar qué tipo de estructura argumentativa o expositiva utiliza. Luego tenemos que redactar un texto argumentativo sobre un tema de actualidad en el que tenemos que dar nuestra opinión o tesis, ¿vale? Tenemos que utilizar la estructura típica de un texto argumentativo, ¿vale? Que incluye la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Luego tenemos el bloque de clasificación y propiedades de los textos. Para clasificar un texto vamos a utilizar la modalidad del discurso y la modalidad o ámbito de uso, lo que es la modalidad académica, ¿vale? Para ello hay que saberse las características de cada tipo de texto y en función de las mismas poder encontrar ejemplos del texto, ¿vale? Porque hay que clasificarlo mediante ejemplos del texto que demuestren que estás ante un texto argumentativo, periodístico, por ejemplo, que son los que más suelen caer. Luego tenemos la cohesión, adecuación y coherencia textual. Eso es, digamos, las propiedades de los textos. Y aquí aprenderos tanto la definición de cohesión, adecuación y coherencia y también los mecanismos de cohesión textual que podemos encontrar en el texto del examen. Luego tenemos el bloque de comunicación. Aquí vamos a aprender el circuito comunicativo y las funciones del lenguaje. Ya sabéis, el circuito comunicativo, emisor, receptor, código, situación y las funciones del lenguaje, la expresiva,
la representativa, la conativa, la poética y aprendéroslo con características y ejemplos concretos de frases. Luego, las variedades del lenguaje, sobre todo aprenderos bien la variedad dialectal, los distintos dialectos. Miraros bien los recursos expresivos como metáfora, hipérbole, personificación, etc. Por lo menos los más significativos. Por último, en el bloque de gramática vamos a ver temas como la semántica, donde tenéis que saber encontrar sinónimo, antónimo, campo semántico, campo léxico. Bueno, vamos a ver un modelo de examen de lengua para prueba de acceso a grado superior en Comunidad Valenciana. Y tenemos por un lado el texto del examen, que trata sobre un tema de actualidad, concretamente sobre las estafas amorosas en Internet. Lo leemos tranquilamente varias veces. Y la primera pregunta es de comprensión del texto. El tema del texto. Recordar que el tema es aquello sobre lo que se debate, ¿vale? Aquello sobre lo que se está hablando en el texto. En este caso se habla sobre las estafas amorosas en la red y la ingenuidad del ser humano para caer en ellas. Vale, vamos a continuar. Dice, indique a qué tipología textual pertenece el texto según su ámbito de uso y especifica a qué género pertenece. En este caso es un texto periodístico que pertenece al género de opinión, concretamente una columna, ¿vale? Que utiliza como forma de locución la exposición y la argumentación. Es decir, por un lado expone datos y por otro lado lo va argumentando, dando su opinión y argumentando siempre para convencer al lector. Su intención comunicativa es la de transmitir su tesis y convencer al lector mediante el uso de argumentos racionales. Por tanto, tiene carácter subjetivo. Y ahora, ¿cuándo usa la exposición? Para explicar la estafa y compararla con las estafas que se hacían en otra época, y la argumentación para dar su opinión sobre la ingenuidad del ser humano. Luego ponemos características lingüísticas propias de los textos periodísticos de opinión, ¿vale? Estas son algunas características que he puesto yo y estas características debe recogerla el texto, es decir, tienen que aparecer en el texto. Luego, en la pregunta número 3 dice, señala los elementos pragmáticos o el circuito comunicativo del texto. Pues tenemos que poner el emisor, el canal, el receptor, el contexto, el mensaje y el código. La pregunta número 4 nos dan palabras para que digamos su categoría gramatical. Románticos, adjetivo calificativo, poder, sustantivo abstracto, asesino, verbo, tercera persona del pretérito perfecto simple. ¿Vale? Se trata de ir poniendo la categoría gramatical a la que pertenecen estas palabras. Explica el significado de las siguientes expresiones en el contexto que aparecen. O sea, tenemos que explicar con nuestras propias palabras estas frases que aparecen en el texto, qué es lo que quieren decir. ¿Vale? ¿Qué tecla tendremos rota para creernos en ocasiones lo que la razón niega? Una expresión que usa la autora para expresar que el ser humano tiene emociones que no atienda a razones. Vale, la número 6 dice, razona si la siguiente oración es coordinada o subordinada. ¿Y de qué tipo es? Los vecinos de Ángel y Amelia habían detectado el problema y la habían avisado. Esto es una oración coordinada mediante el nexo y, formada por dos oraciones. Los vecinos de Amelia y Ángel le habían detectado el problema y las había avisado la otra. Y luego redacta un artículo de opinión, texto argumentativo, en el que des, digamos, tu punto de vista sobre uno de estos dos temas. Amor y redes sociales en la era de Internet y la ciberdelincuencia. Para ello, el texto debe tener entre 3 y 4 párrafos. Primero es la introducción, la tesis u opinión personal, luego el cuerpo argumentativo donde defendáis vuestra tesis con el uso de argumentos y por último una conclusión. Bueno, como veis, el examen es bastante asequible en Valencia y preguntan un poco de cada bloque de estudio. Bueno, vamos a ver ahora en este vídeo los bloques de estudio más importantes para el examen de inglés en la prueba de acceso a grado superior en la Comunidad Valenciana. Tenemos estos 3 bloques sobre los que nos van a hacer una serie de preguntas. Por un lado, el bloque de reading, nos van a dar un texto en inglés sobre un tema de actualidad con 3 tipos de preguntas. Una, tipo verdadero o falso, ¿vale? Nos van a dar afirmaciones para que digamos si es verdadero o falso y decir la parte del texto en el que se evidencie la respuesta. Luego, preguntas para que respondamos con nuestras propias palabras, basándonos en la información del texto, reescribimos las frases para responder a lo que nos van a preguntar. Luego, la parte de vocabulario nos van a dar palabras para que encontremos sinónimos en el texto. El bloque de gramática será un popurrí de preguntas
en formato test, también en formato de completar huecos, relacionados con los tiempos verbales, el plural de los sustantivos y los grados de los adjetivos, las oraciones condicionales, la voz pasiva, los verbos modales simples y compuestos, las oraciones de relativo, el estilo indirecto, el infinitivo con ing o to y las preposiciones, sobre todo las de lugar y las de tiempo. Por último, en el bloque de writing tenemos que hacer una redacción, ¿vale? Que puede ser un texto argumentativo para que defendamos nuestra opinión, ¿vale? Normalmente son temas de actualidad que están relacionados con el texto del examen. Textos narrativos para que narremos un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado. Y textos expositivos para exponer ventajas o desventajas o algún tipo de conocimiento de manera objetiva. Bueno, pues esto sería, digamos, los bloques de estudio y sobre, digamos que el examen se compone de 3 partes. Por un lado van a preguntar de comprehension, lo que es la comprensión del texto del examen. Por otro lado el grammar y por último el writing. Bueno, este es el modelo de examen de inglés de Comunidad Valenciana en el año 2024. El texto trata sobre la importancia del humor, de tener un buen humor y reírse en la vida. Y es un texto de tamaño medio, no es ni largo ni corto, ¿vale? Y luego tenemos las preguntas de comprensión. Por un lado tenemos que responder con nuestras propias palabras basándonos en la información del texto sin copiar literalmente, ¿vale? Es decir, lo importante es identificar la parte del texto donde viene la respuesta, leerla y luego reescribirla vosotras con vuestras propias palabras, ¿vale? Esto viene en el primer párrafo. Luego tenemos la de encontrar un sinónimo en el texto para estas palabras. Nos van a dar palabras para que vayamos al texto y busquemos una que tenga el mismo significado o que más o menos se aborde el significado, ¿vale? En este caso, la palabra importance, importancia, yo he puesto esta de aquí porque de las que he visto es la que más o menos mantiene el significado contextual. Son como temas más profundos. Luego tenemos la pregunta de verdadero o falso, nos dan unas afirmaciones para decir si es falso o verdadero y aquí sí podemos copiar la parte del texto donde es evidente la respuesta, ¿vale? Esto está copiado literalmente. Bueno, ya tenemos preguntas también de comprensión en formato test, ¿vale? Aquí básicamente es con la información del texto señalar la correcta. Luego tenemos una pregunta ya de gramática donde nos dan frases de manera desordenada para que la ordenemos. Por ejemplo, en esta es una oración condicional. If you heat water, si tú calientas el agua, este hierve a 100 grados centígrados. Esto es una condicional automática que se ponen las dos en presente. Vale, y por último tenemos la redacción. Elige uno de los dos temas, entre 60 y 80 palabras. Dice el humor y los hábitos saludables, es decir, que hagas una relación tal y como hace el texto entre tener un buen humor y los hábitos saludables. Y luego responder a la pregunta, ¿has estado alguna vez envuelto en una situación divertida? Esto sería más un texto narrativo, porque tenés que contar un acontecimiento divertido que te haya pasado en el pasado, y esto es más argumentativo, porque tenéis que dar vuestra opinión sobre el tema. Aquí os dejo la que yo he hecho, ¿vale? Una pequeña introducción, luego la opinión, y luego ya empezamos con los argumentos que apoyan nuestra opinión, para llegar a una conclusión. Bueno, como veis, tampoco son muchas palabras, son entre 60 y 80. Bueno, aquí os voy a dejar la información sobre las tarifas del curso online para todos aquellos que estéis interesados en prepararos conmigo, ¿vale? Tenéis 3 opciones dentro de la modalidad online. La primera es el plan básico, por el que tenéis acceso ilimitado al contenido de estudio, ¿vale? Basado principalmente en los manuales en PDF con las unidades didácticas y las clases grabadas por temas. Además, también tenéis acceso a los modelos de exámenes oficiales de años anteriores resueltos. Este plan tiene un coste único de 49 euros, es decir, es un solo pago por el que tenéis acceso ilimitado ya hasta hasta la fecha de los exámenes. Luego tenemos el plan intermedio, que incluye lo mismo que el plan básico, pero además tenéis los planes semanales de estudio. Es decir, cada semana os voy a poner un plan personalizado conforme el tiempo que tengáis para poder dedicar al estudio,
con los temas más importantes que tenéis que ir haciendo semana a semana de cara a los exámenes finales. Este plan es un pago mensual de 49 euros que no tiene compromiso de permanencia en el curso, es decir, podéis estar tantos meses como queráis. Y luego tenéis el plan avanzado. Este plan incluye tanto el acceso a la plataforma, los planes de estudio y además tenéis una tutoría individual que vamos a tener a través de Google Meet para la aclaración de dudas que hayáis tenido con los planes de estudio y el acceso a las clases en grupo que imparto semanalmente. Estas clases os podéis conectar en directo o podéis verla posteriormente grabada, ¿vale? Son clases que voy dando a la semana de los contenidos más importantes que tenéis que preparar para los exámenes. Bueno, si estáis interesados, aquí os dejo mi dirección de correo, ¿vale? Donde tenéis que escribir indicando la comunidad autónoma en la que os vais a presentar y las asignaturas que tenéis que hacer. Bueno, sin más, espero que os haya resultado de interés el vídeo que habéis visto y nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos.